Democracia y soberanía, poderes que pertenecen al pueblo. Democracia y soberanía son dos términos íntimamente relacionados con la palabra política, la cual proviene de la palabra polis o ciudad. Política es el arte de gobernar a los pueblos. Probablemente alguien pueda pensar qué temas tan aburridos, o quizá esos temas a mí no me conciernen. Déjame decirte que podrías estar sumamente equivocado. El filósofo griego Aristóteles dijo que el hombre es un zoon politikon, es decir, un ser político y social por naturaleza. Porque a lo largo de nuestra vida, de manera directa o indirecta, estamos relacionados con el poder, lo mismo en la familia, en la escuela, en el equipo deportivo, en el trabajo, en la comunidad, en el partido político, en el país. Y también porque necesitamos cotidianamente de los demás, no podemos vivir alejados de la sociedad. Es por ello que estos temas son importantes todos los días, a toda hora. Soberanía significa poder supremo, poder político que no está sometido a otro poder. La soberanía nacional corresponde al pueblo, de quien emanan todos los poderes del Estado. Algunas ideas de Platón, cuyo verdadero nombre era Aristócles, en torno al tema de la soberanía, son las siguientes. Y que quede claro que estamos hablando de hace 2400 años. Todas las polis o ciudades están mal gobernadas. Imagínense ustedes esta consideración hace cuánto tiempo, no es del día de hoy. La política es la ciencia suprema. ¿Por qué? Porque aspira a lograr la felicidad, el bienestar, la realización de los seres humanos a lo largo de su vida. El filósofo, el sabio o el científico son quienes deberían gobernar, porque son las personas mayormente y mejormente preparadas. Se debe procurar la mejor educación para la polis, es decir, que un pueblo adecuadamente educado es fácil de gobernar, pero muy difícil de esclavizar. La ignorancia e incompetencia de los políticos es la maldición de las democracias. Así es que a prepararse, políticos. El estadista debe ser una persona virtuosa. Recordemos que un valor y una virtud son cosas correlativas. El valor es la libertad, la virtud es el ser libre. El valor es la salud, la virtud es el ser saludable, etc. La virtud es el ejercicio práctico de un valor. Otra idea de Platón decía que el pueblo debe estudiar hasta los 20 años y los gobernantes hasta los 35. Pero reconozcamos que la ética no te la da la edad ni ninguna escuela. Eso viene de buena cuna. Sócrates, Platón y Aristóteles siempre estuvieron preocupados por el desarrollo de las virtudes en el ser humano. Incluso Aristóteles dijo que el fin ontológico de un Estado, es decir, el fin último, el más importante que debe de perseguir, es producir hombres con la más alta moralidad posible. Imaginemos lo que ello podría ocasionar: estados y naciones hermosas y con gran perfección en sus seres humanos. También dijo que los gobiernos deben estar apegados a las normas jurídicas, lo que ahora llamamos un Estado de Derecho, que rige tanto para gobernantes como para gobernados. Aristóteles también habló de las formas puras e impuras de gobierno. Las formas puras son aquellas que persiguen el bien común, es decir, el bien para todos. Estas formas son la monarquía, la aristocracia y la democracia. Recordemos que la monarquía es regida por un rey, la aristocracia por pocas familias y la democracia por el pueblo. Cuando estas formas puras se pervierten, se convierten en formas impuras, que son aquellas que buscan el bien personal, de manera que la monarquía se puede convertir en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Alguien me ha preguntado mi opinión acerca de cuál es la mejor de todas. De manera personal he reflexionado y soy un convencido
de que no importa ser gobernado por un rey, por una aristocracia o por el pueblo, siempre y cuando el que lo haga de la mejor manera posible, totalmente apegado a las leyes y con virtudes y con honradez en todos y cada uno de los actos que realice. Nicolás Maquiavelo, a fines de 1400 y principios de 1500, en su obra fundamental El Príncipe, obra que le regala al magnífico Lorenzo de Médicis, en su introducción dice que le regala esta obra porque es un príncipe muy joven y que probablemente es inexperto, y que le da la obra para ayudarlo a gobernar de la mejor manera y perpetuarse en el poder la mayor cantidad de tiempo posible. Entre algunos consejos que le sugiere al monarca están el elegir a los secretarios con el mayor cuidado posible, es decir, que sean lo mejor preparados y estarán tan preocupados en realizar su cargo de la mejor manera cuando él deje el puesto, tienen interés en sucederlo. Luego entonces trabajarán de la mejor manera posible y se estarán vigilando de manera recíproca. También exhorta al pueblo al final de esta obra y al ejército sobre todo a estar unidos. Dice que la desunión de los italianos es lo que ha provocado las derrotas entre los ejércitos extranjeros. Juan Bodino, a fines de 1500, habla de la soberanía. Nos dice que es un poder absoluto que une al Estado y señala como características de la misma que es inalienable, imprescriptible e indivisible. Características que siguen vigentes hasta la actualidad, el día de hoy. Juan de Mariana, teólogo jurista español de fines de 1500, dijo que el poder proviene de Dios, que se deposita en el monarca, quien debe respetar las leyes, pero si comete injusticias, el pueblo tiene el sagrado derecho de privarlo de la vida. Es una idea muy radical, muy drástica, que sin embargo podría provocar la honradez en el quehacer de los políticos. Hugo Grocio, a principios de 1600, empieza a ver que la soberanía en algún momento dejará de pertenecer al monarca y recaerá en el pueblo. Recordemos que existen dos formas de gobierno, han existido a través de los tiempos, que son la monarquía y la república. La monarquía recae en un rey. Este rey obtuvo el poder por consanguinidad de padres a hijos y normalmente es de por vida, en tanto que una república recae en un presidente que es elegido de manera democrática a través de elecciones y que está en su poder 4 o 6 años dependiendo del país en el que se trate. Thomas Hobbes, en la primera mitad de 1600, escribió una obra fundamental llamada El Leviatán. El Leviatán era un hombre gigante que nos recuerda aquel cuento infantil de Gulliver. Este hombre gigante recibía su poder de los hombres comunes y corrientes, y el gigante tenía la obligación de dar protección y bienestar a esos hombres. Lo que entendemos es un símil de lo que actualmente es el Estado y la soberanía de las obligaciones de uno y de otro. El Estado debe dar protección y bienestar a sus ciudadanos, y los ciudadanos le otorgan dicho poder a través de la democracia y la soberanía. El escritor ginebrino Juan Jacobo Rousseau, entre algunas de sus obras más importantes, escritas en la primera mitad de 1700, está El Contrato Social. En ella dice Juan Jacobo Rousseau que los hombres aislados no pueden sobrevivir, por lo que suscriben un contrato social para protegerse entre todos de los peligros que una comunidad tiene. Una de las ideas fundamentales de esta obra es que el poder pertenece al pueblo. Se aleja de la idea de que el poder proviene de Dios o debe recaer en el monarca. Por el contrario, dice, el poder pertenece al pueblo. Nuestro actual artículo 39 constitucional está basado en las ideas de Lavatsieyes y de Juan Jacobo Rousseau. El artículo 39 a la letra dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.
Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Sería bueno que todos los mexicanos conozcamos y nos aprendamos de memoria este artículo y entendamos a la perfección todas y cada una de esas palabras para poder exigir lo que se plasma en dicho artículo. Charles Louis de Secondat, barón de la Brede y de Montesquieu, escritor francés, entre una de sus obras más importantes tenemos El espíritu de las leyes. En ella plasma que el poder debe tener tres funciones, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, cada una realizando funciones concretas y específicas que evitarían duplicidad de funciones o la posibilidad de que ante problemas concretos nadie hiciera absolutamente nada. Él propone un sistema de frenos y contrapesos, es decir, que a través de las leyes, gobernantes y gobernados tengan los límites perfectamente establecidos para sus funciones. Así también él propone que entre estos tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, se realice una recíproca vigilancia y se denuncien los actos indebidos que cada una de ellas pudiera realizar. Recordemos que las ideas de Juan Jacobo Rousseau y las ideas de Montesquieu fueron las que provocaron la Revolución Francesa el 14 de julio de 1789. Esta revolución provocó cambios políticos enormes en el planeta, dejando atrás las monarquías y dando lugar a los modernos estados-nación, y dichas obras fueron leídas lo mismo por George Washington que por Miguel Hidalgo Gallaga y Costilla, por el cura José María Morelos y Pavón, por Simón Bolívar, por Napoleón Bonaparte, por Sucre, por San Martín y por muchas gentes que provocaron cambios, lo mismo en Europa que en América, cambios económico, político, sociales, dando lugar a los modernos estados-nación. Pasando al término democracia, proviene del griego demos, pueblo, y kratos, autoridad. Es el gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía. Hablando de democracia, hay algunas frases interesantes. Tenemos una de Aristóteles que dice que la democracia es el gobierno donde uno manda a todos y todos mandan a uno. Juan Jacobo Rousseau dio una frase muy hermosa de la democracia. La democracia es tan perfecta que no está hecha para los hombres, que somos imperfectos, sino para los dioses. Qué lamentable que una idea tan hermosa como la democracia se pueda pervertir en el camino. Abraham Lincoln, el apóstol de la democracia de los Estados Unidos de Norteamérica, dijo que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es increíble el mundo, todo lo que dice esta frase en unas cuantas palabras, de un tema político tan importante. Una pequeña fórmula para explicar la democracia es la siguiente. Formularíamos la pregunta si la democracia es igual a mayoría. La respuesta es sí. ¿Mayoría es igual a razón? El hecho de que muchos o la mayoría diga algo les concede la razón. Luego entonces, ¿democracia es igual a razón? No. Y podemos poner un ejemplo. Si en un grupo de 50 personas, 49 votan a favor de algo y una en contra, a lo mejor en unas horas o en unos días nos podríamos dar cuenta que la que votó sola tiene la razón por encima de los otros 49. Eso nos demuestra que la democracia solo es mayoría. La democracia no necesariamente es razón. El fundamento constitucional de la democracia lo tenemos en el artículo 3 constitucional, fracción segunda, inciso A, que a la letra dice: la democracia no solo es una estructura jurídico-política, sino el constante mejoramiento económico, social y cultural de un pueblo.
Igualmente yo exhortaría a todos los mexicanos a que leamos y nos aprendamos de memoria este artículo y que lo exijamos todos los días de nuestra vida. El constante mejoramiento económico, social y cultural de un pueblo. Necesitamos más y mejor cultura política para discernir y resolver los problemas cotidianos a través de una mayor participación de la gente. Debemos exigir el cumplimiento de la democracia todos los días, no cada 3 ni cada 6 años, sino todos los días, a toda hora. Gobernantes y gobernados estamos obligados en perseguir el bienestar que nos proporcione soberanía y democracia. Los partidos políticos son las instituciones profesionales de la política. Deben promover mayor preparación entre sus cuadros y fomentar las virtudes en beneficio de la población. Recordemos que la palabra político surgió históricamente en Francia. Eran unos jóvenes que, a pesar de sus tendencias religiosas, hicieron a un lado su religión en beneficio del Estado. Se sentaron a dialogar con personas que tenían otras religiones en beneficio del bienestar común. Una hermosa frase de Justo Sierra dice que un jefe de partido puede tener arranques e impulsos, pero el jefe de una nación lo tiene estrictamente prohibido. Para gobernar a otros se debe empezar por gobernarse a sí mismo. Tenemos que mejorar la democracia a través de una participación activa, de reflexiones profundas, de estudios cotidianos, o tendríamos que inventar otra fórmula política en bien de la humanidad. Analicemos con mucho cuidado por quién votamos, para no pagar cara nuestra inconsciencia. Alguien me ha preguntado por qué hago esto, o quién me paga para hacerlo. No me paga nadie, lo hago porque México lo necesita urgentemente, para poder alcanzar mayor justicia y una mejor calidad de vida que la que actualmente podamos tener. Por su atención, muchas gracias. Hasta luego.